Alejandro Hernández, Nitrus, ha participado en muchos congresos internacionales. Él es consultor para la empresa, de una de las empresas más importantes de seguridad del mundo, que se llama IOActive. Tiene varias certificaciones, le gusta mucho la seguridad física, el desarrollo de exploits de infraestructura crítica. Está trabajando en unos proyectos muy interesantes sobre sniffing de, ¿qué se llama? De ondas cerebrales. Sí. Así que eso de ponerse el sombrero de aluminio no era tanta broma como decían por ahí. Y pues bueno, hoy nos va a hablar sobre seguridad física. Su conferencia estaba muy interesante, tiene unos videos bastante buenos y unas técnicas muy buenas. Un aplauso otra vez para Nitrus. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias para empezar, por invitarme por segunda ocasión a Guadalajara Con. Y bueno, pues esperemos les agrade esta presentación sobre seguridad física, que es un tema bastante conocido, pero no tan hablado en conferencias y demás. Está un poco más enfocado a seguridad lógica, pero este es un tema. Bueno, aquí hay un láser para dejarlos ciegos. Bueno, como dijo Pedro, Alejandro Hernández, ahí tienen mis contactos, mi blog, mi página web oficial donde encuentran esta presentación y otras presentaciones que he dado, código fuente, herramientillas, scripts y demás cosas. Bueno, sobre mí, lo que dijo Pedro, soy consultor, llevo aproximadamente 10 años en la industria de la seguridad. Me gusta romper cosas y soy CISP. Y si no lo creen, está mi certificación. Mi número, si quieren investigarme. Esto es una broma. En la industria, CISP significa Certified Information Systems Security Professional. Pero bueno, eso no puede interpretar escaneos de seguridad propiamente. Bueno, lo que vamos a ver en esta conferencia es como un collage de videos, de experiencias, pláticas y demás. No es algo así sumamente estructurado. Veremos qué proteger físicamente, los controles que actualmente se ocupan en la industria, lo que hay en México, lo que he visto personalmente. Seguro muchos de ustedes, aunque no sean expertos de seguridad física, yo tampoco lo soy, pero han visto deficiencias en ciertas partes de la seguridad física. Y bueno, vamos a ver algunas técnicas de evaluación de seguridad, me refiero a infiltración, o sea, probar la seguridad como tal, y algunos conceptos que a mí se me hacen bastante interesantes, que he leído en algunos libros y demás. Bueno, el título de la conferencia se llama, seguridad física, mira mamá, como Jason Bourne. Supongo que la mayoría aquí conoce a Jason Bourne, ¿no? El espía que entra y sale de donde quiera y nadie lo detiene. Le puse ese nombre porque hay un pedacito de una película que se me hizo bastante interesante, donde entra el personaje. Bueno, ¿para qué les hablo? Si está el video. Noah Wilson. This is Jason Bourne. I was wondering when you were going to make this call. How did you get this number? You didn't actually think I was coming to Tudor City, did you? No, I guess not. But if it's me you want to talk to, perhaps we can arrange a meet. Where are you now? I'm sitting in my office. I doubt that. And why would you doubt that? If you were in your office right now, we'd be having this conversation face to face. Noah Wilson. This is a code 10 abort. I want everyone back in the vehicles. There's a code 10 abort. Yeah. Wills, check my office. Requesting a picture of him. Damn it! What's going on?
got everything. God damn it. Bueno, se pudo procesar un poco por problemas de audio, pero en realidad vimos algunos controles de seguridad. Que Jason, por ejemplo, abre una caja fuerte en 3 segundos. Bueno, en la vida real es obviamente muchísimo más difícil, no tan fácil, o a veces prácticamente imposible. Bueno, ya vimos un poquito de lo que es seguridad física. Ahora, ¿qué proteger físicamente? La mayoría de personas hoy en día cuando hablan de ciberseguridad o seguridad informática, pues se preocupa por resguardar lógicamente la información, bases de datos, archivos, Excel, nóminas, etcétera, etcétera. Y evidentemente en las compañías pues hay controles, hay cierta preocupación por proteger los servidores o la infraestructura tecnológica que resguarda esta información. Entonces, físicamente, ¿qué se protege? Por ejemplo, en muchas leyes de Estados Unidos o de varios países, tiene prioridad las personas. En todos los estándares de seguridad, la mayoría, antes de proteger cierto servidor ante una inundación o algún incendio, lo primero son las personas, siempre. Entonces, se protege a personas ante terremotos, ante ingeniería social, haciendo que pues, las personas sepan cuando alguien quiere sacar información a través de ellos, utilizando ingeniería social. Y bueno, evidentemente, datos e información, documentos impresos, contratos, facturas, los post-its que tienen usuarios y contraseñas para la red, también es información bastante valiosa. Infraestructura tecnológica, pues los equipos, ¿no? Los servidores, los ruteadores, en plantas industriales, por ejemplo, los robots que embotellan, que hacen ciertos procesos industriales críticos, todo eso se resguarda ante cualquier brecha de seguridad. A ver, vamos a hacer una prueba de audio para… Bueno, a ver si en el siguiente video funciona. Ahora, para no rehacer la rueda, si tú, por ejemplo, en tu compañía quieres poner un control de seguridad física, pues no te vas a poner a pensar así, ok, un terremoto, o será que acá hay terremotos o hay ciertas amenazas. Entonces, ya existen estándares, existen muchísimos estándares. Este es un solo ejemplo del estándar ISO 27001-2. Muchos de acá pues han de estar familiarizados con estos estándares porque son pues, de los más conocidos y los más aceptados en la industria. Entonces, por ejemplo, vemos controles básicos como perímetro de seguridad, pues que son mallas, alambres de púas, etcétera, guardias de seguridad, seguridad de oficinas, habitaciones y medios. Esto es bastante importante. A veces me ha tocado en ciertas compañías evaluar a través de estándares, que es un checklist, por ejemplo, de ISO 27000, que es un dominio completo de este estándar, la seguridad física. Y en esa revisión, pues tú vas checando control por control. Por ejemplo, para evaluar la seguridad de oficinas, habitaciones y medios, pues tienes que caminar entre oficinas y ver si la gente realmente está aplicando los controles que la organización ha puesto en marcha. Por ejemplo, la mayoría de organizaciones dice… Si no vas a ocupar tu equipo de cómputo, vas por un café o al baño, por política de la compañía debes dejar tu escritorio seguro, o sea, es decir, con contraseña. Así que si alguien pasa por allí y quiere usar tu correo, pues tienes contraseña, ¿no? Entonces, la evaluación de eso es que tú vayas caminando y vayas buscando, por ejemplo, computadoras sin la contraseña, y encontramos así muchísimas, ¿no? También, cuando trabajaba en una compañía consultora, por política y bastante estricta esa política, nos obligaban literalmente a que llegando del trabajo, y era por ley, lo hacías, se me fue la palabra, lo que habló, sí, se me hacía, sistematizado, ya no lo pensabas, sacabas la laptop del portafolio, la ponías en el escritorio y automáticamente sacabas el cable para conectarlo y amarrarlo al escritorio. En lo que llegabas y estabas platicando con tus amigos, oye, ¿qué pedo viste el partido de ayer? Demás, pero ya estabas conectando tu computadora para que no se la robe, ¿no? Y había un guardia de seguridad, un policía en el edificio, que hacía rondines, físicamente caminaba, y estaba instruido que si veía una computadora sin el cable de seguridad, la tomaba y la llevaba a un lugar en específico. Tú tenías que ir a pedirla y pues te regañaban, ¿no? Te sancionaban. 4 sanciones te quitaban cierto bono. Así en los bonos que te dan
por rendimiento, ¿no? En la compañía. Entonces, hay compañías que sí se preocupan mucho por la seguridad y hay otras pues, que sencillamente pues, les vale madres, ¿no? Ahora, aquí vemos algunos otros controles básicos, servicios públicos. Eso es clásico porque está la compañía súper segura, hay guardias, hay perros y demás, pero, por ejemplo, llegan los de CFE, los de, no sé, los que suministran agua y demás, y allí ciertas conexiones o ciertos lugares pues está con un candadito, ¿no? Que se puede abrir súper fácil y una vez allí posiblemente hay acceso al edificio y demás. Entonces, si vas a proteger una cosa hay que protegerla bien, por completo, en general. Otro ejemplo básico es la eliminación segura o reuso del equipo. Igualmente hay muchas compañías que cuando ya tienen cierta tecnología obsoleta, antes de tirarlas a la basura o desecharlas o reciclarlas, tienen políticas estrictas para borrar los discos duros, por ejemplo, wipearlos, antes de ser reusados, para eliminar información sensible, porque ustedes saben que un disco duro así formateado pues es súper fácil recuperar la información ya borrada, incluso formateada. Traslado de propiedad, aquí por ejemplo Omar es experto en saber cuando entras a centros de datos y demás, hay un control estricto de qué equipo entra, qué equipo sale, si vas a entrar a mantenimiento, a qué hora entraste a hacerle mantenimiento al centro de datos. Sandino también es experto en eso, entonces siempre se lleva un control físico de seguridad. Obviamente fallan algunas veces. Una vez estaba en cierto centro de datos de la Ciudad de México y estaba auditando las cámaras de seguridad del centro de datos. Y tú como auditor a veces tomas al azar, así de, ok, quiero ver que el 25 de diciembre a las 5 de la mañana, aquí está en tu bitácora, llegó fulanito a hacerle un mantenimiento a un servidor. Entonces, te vas al CCTV, al servidor de videos, te vas a esa fecha, a esa hora, y tú tienes que ver si realmente está registrado en el video, por ejemplo, que es que esa persona entró, ¿no? Y una vez recuerdo que estaba auditando y había un sujeto que entró a las 4 de la mañana a hacer un trabajo al centro de datos. Pero el video tardaba 20 minutos de mi muestra y pues seguía avanzando y de repente está el tipo solito en el centro de datos con la computadora, se para, se estira el cuello y se avienta una kata de karate. Solito el güey en el centro de datos estaba aventando así puños y todo y pues mis amigos auditores y dije, qué cagados de risa, ¿no? Según él nadie lo estaba grabando, pero pues están las cámaras, ¿no? Ok, en México, ¿qué vemos? Acá hay ciertos controles que he visto que pues, se me hacen ridículos, otros no tanto. Hay muchos que sí son bastante buenos y bastante efectivos. Por ejemplo, en México, acceso de equipos a cómputo a edificios. Ok, tú llegas al edificio, y lo he visto en muchísimos edificios en el DF, te piden una bitácora de papel, ¿a qué hora entraste? La serie de tu equipo, que es un dolor de cabeza, un dolor de cabeza estar registrando, si no te sabes de memoria el número de serie de tu equipo, puta, sacar el equipo y registrar el número de serie y demás. El guardia lo ve. Sí, yo me lo tenía que aprender el número de serie porque estaba tan acostumbrado a Sí. El problema aquí es que el guardia ve, registra, a qué hora entraste, el equipo marca, pero me ha tocado que en la salida, pues muchas veces no te preguntan ni siquiera, oye, ¿tienes equipo? ¿Entraste con solamente uno, entraste con dos? En algunos bancos sí me ha tocado que sí, tienes que abrir tu maleta, en la entrada y en la salida. Sí te revisan, pero muchas compañías he visto que registran, pero cuando sales físicamente puedes llevar 2 laptops o no sé, varios celulares, qué sé yo. Ajá. Sí, eso es bastante común en México, que te dices, ¿trae equipo, señor? Sí. Ah, ok, sí, ya me voy, bye. Pero nunca. Bueno, en algunos centros de datos está la estampita de visitante, que en realidad a veces se me hace ridículo, así una estampita así de visitante que a nadie le importa. O sea, alguien en la compañía te ve y así de, visitante, órale. Ajá, imagínate que tú lo hiciste en tu casa, esta estampita, pues vas y estás en el edificio y todos, órale, pues sí es visitante, güey. Es una estampita blanca sin logo corporativo, sin un papel especial, algún código de barras. Solamente en un banco de los grandes en México me tocó ver eso, que físicamente
te imprimen ahí mismo la estampita con código de barras y con tu foto. Entonces, sí es como que algo un poco más seguro, ¿no? Ok, en los edificios, la gente es amable, lo que decía Rubén Ventura hace un rato. La gente es la naturaleza humana, ¿no? Ser amable, servir al prójimo. Entonces me ha pasado que pues estás llegando, hay una puerta que se está cerrando y pues te la sujeta, ¿no? Y más si es una chava así bastante guapa, pues le abres, pues le abres la puerta y se la sostienes un rato. Entonces, algunas políticas corporativas también te prohíben eso, así de que por favor no abras la puerta, no le prestes tu tarjeta a alguien porque la olvidó y va por un café o qué sé yo. Guardas con sobrepeso y somnolientos. Esa es buenísima. Sí, o viejitos. Ustedes saben, los viejitos guardias, ¿no? Como, pues ya no, con respeto, pues ya no tienen trabajo, les dan de guardias, pero imagínate que sacas con 2 laptops, 3 laptops, pues te avientas 3 cuadras y el viejito una, cuando mucho, yo creo. Ok, esta es buenísima, acceso por estacionamientos. Me tocó una vez en una aseguradora en el DF, nos dijeron, hagan una prueba de seguridad a ver si pueden extraer equipos de cómputo. Entonces el primer punto fue ingresar al lugar, había un guardia de seguridad. Es un lugar por Santa Fe, no es un edificio. Es un edificio, pero bueno, no es un edificio, son 3 pisos nada más, pero el guardia de seguridad siempre está allí y está súper protegido. Son 2 guardias, es una única puerta pequeña, entonces dijimos, ok, ¿cómo vamos a entrar? Pero al lado de esa puerta principal está la flecha para los coches, el estacionamiento. Y nos dimos cuenta que en el estacionamiento había otra entrada, un piso debajo, con tarjetas de proximidad, ¿no? Se abría la puerta, había un elevador y entrabas al edificio. Entonces, lo que hicimos fue por el acceso del estacionamiento. Te sientas un rato, haces como que estás llamando y demás. La gente oficial o autorizada baja de su coche, va al trabajo, tú estás al lado con el teléfono y justo cuando abre la puerta, pues cuelgas y demás y la persona pues te está esperando así, con la puerta abierta. Entonces, es una combinación de todo, pues, la naturaleza humana, de que te quieren ayudar, que no está bien protegido el estacionamiento, etcétera. Bueno, contraseñas por default, eso es clásico, ahorita vamos a ver un video más fácil. Matrices de control de acceso, puertas de madera. Una vez en un centro de datos vimos implementaron por política, por cumplimiento, que los iban a llegar a auditar y demás, una puerta biométrica en el centro de datos. Pero al lado había mantenimiento, y me refiero al lado, literalmente al lado. A 1 metro había un hoyo en la pared así gigante. Entonces, por cumplimiento hay cientos controles corporativos que dicen, el centro de datos debe tener, por ejemplo, una puerta biométrica y un dispositivo así de seguridad bastante eficiente. Pues lo tiene, pero hay ciertos controles que no existen, por ejemplo, así de la pared tiene que estar de tanto ancho y demás. Existen estándares de centros de datos, pero son específicos, ¿no? Los tiers 1, 2, 3, 4, qué sé yo, que sí van de acuerdo al nivel, es un centro de datos mejor, tanto en seguridad y en infraestructura como tal. Beach, please. Bueno, hay cierta información que están en las compañías, están regadas por allí, como los post-its y demás, que pueden ser utilizadas en tu contra. Aquí vamos a ver un pequeño clic basiquísimo. Vamos a ver si ya sirve el video. El audio, perdón. You, red bag, stop right there. Put your hands up.
Bueno, como se pudo ver, lo que realmente interesaba del video fue la parte de cuando tomó el plan de evacuación, ¿no? Entonces, la moraleja, por así decirlo, es cierta información puede ser utilizada en tu contra. Los post-its, eso es bastante común en las compañías, las políticas lo dicen, no escribir los usuarios, las contraseñas, yo creo que eso nunca va a cambiar. Yo creo que nunca va a cambiar, por más tecnología que haya, por más gadgets, por más seguridad, por más encripción, por más todo, siempre las personas van a poner información sensible allí. O simplemente documentos bastante importantes los dejan en el escritorio y se olvidan, ¿no? Creen que están en un entorno seguro. Ok, ¿cómo evaluar la seguridad física? Si utilizan estándares, por ejemplo, vienen los controles, ¿no? Cada control les dice qué revisar, cómo hacerlo. Pero un poquito más, más específico, voy a hablar así de técnicas que he utilizado para evaluar ciertos controles de seguridad física, los más comunes, por así decirlo. Ok, ingeniería social para infiltrarte a cierto lugar. Eso es lo que les decía. Algo así que funciona bastante bien es la creación de badges, de gafetes falsos. Mi recomendación, si van a evaluar, si hacen evaluaciones de ingeniería social, por ejemplo, utilicen colores corporativos. No sé por qué, pero la gente asocia bastante los colores con, qué sé yo, con la confianza de la compañía. Por ejemplo, si van a la página web del banco o lo que vayan a auditar, utilicen los colores corporativos. Vean cómo están dibujados los banners, la combinación, el tamaño de línea, el tipo de letra, porque hay estándares corporativos de eso, que estándares de imagen, qué tipo usar en correos electrónicos, qué tipo usar en ciertas marcas, en ciertos banners, etcétera. Entonces, eso es sumamente sencillo. Se bajan los colores, un banner, el logo de la empresa y se hacen un gafete falso. Nombres, números de empleados, lo utilizan técnicas de OSINT, lo que decía Roberto en su plática anterior. OSINT no es nada más que Open Source Intelligence, lo que está en el internet, lo que está publicado en LinkedIn, en Facebook, en demás cientos de redes sociales, es súper sencillo sacar nombres reales de personas, de compañías. Números de empleados, por ejemplo, pueden usar herramientas como Foca, que se va a una página web y descarga PDFs, archivos Excel o Words y lo demás, como decía Roberto también, extraen metadatos y comúnmente en los documentos corporativos el PDF tiene, o el Word o el documento que sea, tiene el número de empleado embedido en los metadatos. Entonces, es relativamente sencillo hacer un batch. Así. Recomiendo muchísimo llevar una hoja de autorización. Una de las primeras veces que hice esta auditoría me tocó ir a ciertas sucursales bancarias, pues con traje y demás, con un gafete falso, y en algunas cayeron, pero hubieron otras que no, pero en una, un policía, un guardia de seguridad como tal, sí se me puso bastante punk, así de, no, pero ¿quién eres? Y cuando le dije, no, un momento, perdón, pero vengo del corporativo, pero esto fue una prueba, es como un simulacro, no voy a sacar información, no quiero ingresar, perdón, ya me cachaste, y como que ya desconfiaba de mí, porque entonces ya no sabía qué confiar y me quería pegar y ya se metió el gerente, sí, esto. Desde allí siempre llevar una hoja autorizada, una hoja real, si estás en una corporación, por ejemplo, entonces llevar una hoja firmada, autorizada, que estás haciendo ese tipo de pruebas, ¿no? Y lo que recomiendo muchísimo es seguridad personal, cuando estás enfrente. Un amigo se quebró allí, un compañero, y eso que el tipo es así como de 2 metros, fuerte, y aguantó 2 idas al banco. Se estresaba mucho, le sudaban las manos increíblemente, le sudaba todo, y cuando llegaba al banco ya estaba sudando y lo detectaban súper fácil, tartamudeaba y demás. Entonces, si vas a hacer esto, ve directo sin miedo, no te va a pasar nada, digo. Ejemplo, mi foto del pasaporte. Colores amarillos, azul, corporativos, tiene que llevar la palabra corporativo. Eso no sé por qué, pero la gente en las sucursales o en ciertos lugares, la palabra corporativo los asusta como no tienen idea, pero como no tienen idea. En las sucursales bancarias llegaba así de que, buenas tardes, soy pues el auditor y vimos que hay un problema en la comunicación entre la sucursal de aquí al corporativo. Entonces, pues ya fuimos a 3 sucursales y se está replicando en todas. Así que vinimos a hacer un análisis, lo contrario de reactivo.
Entonces, para que no falle el servicio. Entonces, al simple momento de decir, venimos del corporativo y antes de que se caiga su sucursal, tenemos que revisar corporativo, vas para adentro. Número de empleado, falso obviamente, y hasta la dirección y todo, que se vea real. Impresión en cartulina, en una papelería te consigues estas micas por 5 pesos, y el ganchito y todo así, baratísimo, por 10 pesos. Esta es otra que hice en 2008, bueno, se supone que no se debería ver el logo, aquí le puse en Paint, pero creo que se ve la marca de agua. Se supone, me pasé 3 Control Zetas en Paint porque se me iba la mano y se pintaba mal aquí el graffiti. Dije, ok, tiene que salir bonito para que no se vea. Bueno. Esto me sirvió para ingresar a cierta planta y bueno, una vez caminando en cierta planta, pues la información está allí, está pegado. Me recuerdo que tomé un mapa de este lugar, que en las paredes, un mapa bastante crítico con IPs, con direcciones de sistemas críticos, los sistemas industriales, los sistemas SCADAs. Obviamente no estaban accesibles desde internet, pero vamos, si tú vas caminando y te encuentras, por ejemplo, un nodo de Ethernet que sobran en las compañías, sobran, siempre hay remodelaciones, siempre está una oficina, siempre hay en una oficina donde está un escritorio, deciden mover el escritorio y ahí se queda el outlet. Entonces, es muy fácil llegar y conectar tu Ethernet. En otra de las evaluaciones fue eso, llevábamos un Ethernet e ir probando las que encontrabas, te sentabas al lado con un café y tu laptop y ya estabas en la red corporativa. Tenían DHCP, tenían IPs y todo. Hay otras compañías que se preocupan en seguridad, me ha tocado un par, que realmente tienen identificado ese outlet, qué número, y en sus Excel o en sus sistemas de control, dicen, este outlet está desactivado y en los ruteadores hay ciertos controles, mecanismos para deshabilitarlo. Si tú conectas el cable, no hay energía, se llama port, no sé, ¿cómo? Ajá, exacto, eso tal cual. Bueno, otra técnica bastante buena es el piggybacking. Eso es sencillísimo, lo que les mencionaba. Alguien abre, alguien autorizado, tú solamente lo sigues y entras. Por ejemplo, es una foto de Apple. Entonces dice, cada persona debe presentar su identificación en el lector para validar su acceso, ¿no? Y, o sea, son compañías que invierten tanto dinero, que saben los secretos que tienen internamente, pues deciden implementar los mecanismos correctos o más eficientes para asegurar mejor la parte física, ¿no? Lockpicking, yo creo que aquí la mayoría ya conoce del término. Estas herramientitas las compran por menos de 200 pesos y en sí es como cerrajería, lo que hacen los cerrajeros. Lo que hacen los ladrones ahí con llaves y demás, es el arte de abrir elementos mecánicos de una cerradura, candados, puertas, cajas fuertes, etc. Fue una reunión con ciertos amigos en enero. Se compran todos los picks como tal y candados para jugar, entonces estás practicando, tienes ciertos elementos para forzar la llave, te enseñan cómo es internamente una llave. Vamos a ver un pequeño video. Dangerous information. Basic lockpicking. Lockpicking is a useful skill which is gaining popularity. It is completely safe and legal, as long as you follow a few simple rules. Number 1, do not pick any lock that you don't own or do not have permission to pick. Number 2, do not pick any lock that you rely on for security. You might damage the lock or worse, realize that your locks are essentially useless. All information was found on the internet using the search term lockpicking. Picking a lock can be useful when a key is missing or doesn't work. Using some common paper clips, a set of primitive lock-picking tools can be fabricated.
One paper clip is used as the pick, while the other is used as a tension wrench to gently turn the cylinder. A simple lock like this can be picked in seconds. There are a wide range of lock-picking tools available. This is a good set of basic picks and wrenches. This is a laser-cut steel business card with a snap-out set of basic picks. It fits in a wallet. A few common household items can be combined to make a sophisticated DIY vibrating pick that can pop many locks in an instant. All these tools are designed to pick common cylinder locks, the kind that make up about 90% of all locks. These may all look different, but they all share a universal design and all function identically. Inside of all cylinder locks are a series of spring-loaded pins. When a key is inserted, the pins are aligned with the shear line, allowing the key to turn the cylinder. When a lock is picked, a small tool is used instead of a key, while a small tension wrench is used to keep gentle pressure on the cylinder. Sometimes, a quick swing with a rake will be sufficient. Most of the time, a hook pick is needed to push each pin to the shear line one at a time. The pressure from the tension wrench holds the aligned pins in place, but it also helps to turn the cylinder once all the pins are aligned. The wrench is inserted below the pins and a finger is used to provide gentle pressure. A simple pick is used to probe the pins and carefully align them one at a time along the shear line. Be careful if there is a line or dent on the skin of the finger. Bueno, en resumen vieron que es relativamente sencillo. Toma mucho tiempo estar jugando los mismos candados que te venden con las herramientas de lockpicking. Te explican técnicamente cómo está el esquemático, ¿no?, interno del mecanismo de seguridad, y entonces es relativamente sencillo estar jugando con estas cosas. Por ejemplo, en DEF CON, que es la conferencia más grande de hackers y entusiastas de seguridad en el mundo, anualmente en Las Vegas, se hace este juego que le llaman el Gringo Warrior. Gringo Warrior, no recuerdo exactamente, me dice si estoy mal. Creo que se supone que eres, que estás en Tijuana, bueno, en cierta parte de México, no recuerdo bien, y estás tomando y te arrestan. Y entonces tú te tienes que quitar las esposas y tienes que ir hacia buscar tu libertad, ¿no? Tienes que abrir salir tu candado. Ajá, exacto. Entonces, pues cada uno tiene un reto diferente. Entonces, el que lo haga en menos tiempo, el que se libere más rápido, gana o algo así. Entonces, vamos a ver rápidamente un pequeño video de DEF CON. Are you ready? Is our guard ready? Set, go! Bang, out of her cuffs! Can you see all right? Hopefully that doesn't fall. The guard can't help. No advice. Unless she was like bribing the guard. Was she sweet talking him or seducing him? I didn't see. Medium open. Pow! Pow! The guard's still standing. The guard's still oh, the guard took a seat. All right. The guard was amazed by the beauty before him and had to sit down with weak knees. And she's managing even to balance the perfect, like, the hat that stays on no one's head. 1 minute in, if you can believe it. Is that thing dead? That thing's dead. They're shutting down. They got 10 minutes left. Okay. If there's anybody who wants to get on out, I need one more to eat. Okay, I will make it happen right now. You'll get me. Yeah. Still working it.
bueno, como se dieron cuenta, en 3 minutos abrió así varios candados. Entonces, hay algunos que son relativamente fáciles. Creo que digo relativo muchas veces. Bueno, y lo vi la semana pasada, lo mandaron a una lista, por la lista de correo de la compañía, diciendo, hay una película que se llama, un cortometraje que se llama Reboot. Es como una película hacker, pero en realidad es pésima, no la vean. Y unos compañeros de trabajo dijeron, es un video bastante bueno porque está bien hecho, son cosas realistas y demás, y contrataron actores de verdad y toda la onda. Y lo más interesante de todo es que fue hecho por una compañía consultora, Deloitte. Yo creo que muchos de acá lo ubican. Creo que por el tiempo solamente mostraré el clip de seguridad física. Se supone que es un equipo de hackers contra una compañía. Se meten al sistema y demás, y al final ganan los buenos, ¿no? Y te dan una moraleja. Seguridad, bla, bla, bla. Pero me voy a pasar a la parte de seguridad física. Offices in 12 countries, 5,000 staff. You'd think they'd be secure, wouldn't you? Make some noise. A smokescreen. A decoy breach to hide what they're really after. Confidential information hidden in the depths of the system. This is smart. Lovely. Come on. Still here? The computer's crashed. Join the club. See you Monday. It's okay for some. Right now, the chances are someone, somewhere, is attacking you. And you don't even know it. Okay, chaps. We're in. I bet you're wondering how they got this far. Sensitive passwords. Give us a smile. Keystroke logger. Lovely. It's 6 months. You got it? Easy. These guys, they know it all. She's in. It's made by a smaller breach. And when it does, will you be ready? Les recomiendo verlo, está bastante corto. Si buscan así en YouTube, está Cybersecurity Vault. Entonces, en este pequeño video vimos varios controles. Uno, bueno, no controles, más bien técnicas de evaluación de infiltración. Uno, hicieron un batch falso con la fotografía de la chava, ¿no? Para ingresar al lugar y utilizó la técnica de piggybacking. Había una persona entrando y ella simplemente lo siguió. Para ingresar al cuarto, utilizó lockpicking. Y finalmente, para sacar la información, hay muchísimos controles que hacen falta. O puede ser que cuando enciendas una computadora no tiene passwords para iniciar Windows, o simplemente que ya estaba encendida en modo de suspensión y cuando regresas tampoco tiene password. Y si llevas un Ubuntu, con eso tienes. Pero en este caso hay muchas veces que el USB en todas las computadoras está activado, ¿no? Hay ciertos lugares donde explícitamente tienes que desactivar los USBs. Por ejemplo, en el PrEP, como 6 años estuve en cierto partido político auditando en ciertas computadoras de votaciones, no recuerdo exactamente, estaba el PrEP, y en cada partido político tú tenías una estación de trabajo donde ibas haciendo estadísticas, analizando información, votos, etcétera, pero no podías sacar información, nada. Lo intentamos con un amigo. Para empezar, la caja no se veía, directamente había como madera alrededor. Y cuando pudimos como abrirla, metimos un USB y el sistema operativo, el mismo Windows, estaba deshabilitado. Es sencillísimo habilitar este mecanismo, los USBs. Más adelante vamos a ver un ejemplo bastante bueno. Ok, esta la hice ayer, dumpster diving. Bueno, en sí es búsqueda de información en basureros. En basureros es una mina de oro. Válgase bueno, no redundancia, pero es. Perdón, es eso.
relativo. Ahí te puedes encontrar muchas cosas, ¿no? Estados de cuenta corporativa, de tarjetas de crédito, documentos corporativos, firmas, etcétera, etcétera. Otra técnica muy buena, que muchos de acá lo usan, aunque no sean hackers ni nada, es el shoulder surfing. Es como surfear sobre los hombros de otra persona, estar husmeando, estar espiando, para ver su contraseña, o qué escribe, o demás. Todos han hecho esto, no se hagan. Y bueno, este es el mejor control para evitar el shoulder surfing. Algo que me gustó bastante fue un trabajo que hizo Pedro Hakim, hace varios años ya. Hizo una guía de iconos para shoulder surfing de HKM. Ahí está el link, de ahí lo pueden descargar. A ver, ¿a alguien se le ocurre aquí por qué los iconos? ¿Como para qué eso? Ajá. En resumen es eso, los que no escucharon es sencillísimo. Los iconos, pues es bastante fácil identificar, por ejemplo, Kaspersky, el antivirus. Con el simple hecho de ver el icono no tienes que darle doble clic, el about, nada. Simplemente de ver el iconito ya sabes posiblemente la versión exacta del software. Y lo más importante de shoulder surfing es ver qué está corriendo. Así ves una máquina de un usuario, del director o de un CFO o lo que sea, que está corriendo, por ejemplo, BNC. Entonces tú dices, esta computadora tiene BNC. Entonces tú desde tu máquina internamente puedes hacer escaneos, realizar ataques de fuerza bruta, porque ya sabes que esa computadora tiene BNC, que tiene Outlook. Por ejemplo, vas viendo, utilizan Internet Explorer. Ok, pero es el Internet Explorer viejo. Vamos a intentar explotarlos con cierto exploit. O la falta de actualizaciones. El iconito, ¿está por aquí? No. Creo que no está por acá, pero es obvio, el escudito del amarillo de Windows es la falta de parches. Este slide lo puse ayer, no se me había ocurrido, después de ver la presentación de Dragon. Pues los que estuvieron aquí ayer ya saben de lo que hablamos, ¿no? Key loggers y video loggers. Es muy sencillo, es un hardware extra para capturar las teclas o el video que la víctima escribe o ve. Entonces acá se ve sencillamente cómo está conectado el mouse y el teclado, y acá se ve que está el teclado conectado a un dispositivo, este aparatito acá. En resumen es que tú llegas, conectas físicamente y las personas que teclean allí, el teclado sigue funcionando exactamente bien, no hay drivers nuevos y demás. Entonces después tú regresas, quitas el aparatito y en tu casa sacas el dump de esta información, las teclas que presionó y demás. Lo mismo con el video. Hay ciertos como adaptadores de video para capturar y grabar en video, válgase la redundancia, lo que el usuario vio. Y pues ahí ves usuarios, contraseñas, qué páginas ve, etcétera, etcétera. Contraseñas por default. En seguridad física también es bastante común. Se requiere el software del fabricante a veces. ¿Por qué? Porque en software, en hardware físico, por ejemplo, cámaras de seguridad, son protocolos específicos, son protocolos binarios y demás. Te tienes que bajar el software del fabricante, no siempre, y te conectas y con eso puedes hacer fuerza bruta, utilizar usuarios por default, contraseñas por default. Aquí vemos algunas cámaras bastante comunes y demás. Siempre hay que usar passwords. Muchos creen que el simple hecho de que es un dispositivo, por ejemplo, biométrico o algo de seguridad física, lo conectan a su red interna de la compañía, al BMC, que se llama Building Management System, que es el sistema de control de edificios, el aire acondicionado, los elevadores, las puertas, etcétera. Hay mucho software que agrupa todo esto en uno solo. Entonces creen que porque nadie tiene acceso supuestamente a estos equipos, lo dejan con la contraseña fácil, ¿no? Para que se acuerden por si acaso, porque es el edificio. Imagínense que no se acuerden de la contraseña. Entonces, este es un pequeño video de por qué utilizar una buena contraseña. No! Wait! I'll tell. I knew it would work. All right, give it to me. The combination is 1, 2, 3, 4, 5.
So the combination is 1, 2, 3, 4, 5. That's the stupidest combination I ever heard in my life. That's the kind of thing an idiot would have on his luggage. Thank you, Your Highness. Well, did it work? Where's the key? It worked, sir. We have the combination. Great. What's the combination? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. That's amazing. I've got the same combination on my luggage. Prepare Spaceball 1 for immediate departure. Yes, sir. And change the combination on my luggage. Ah! Así que escojan buenas contraseñas. Y bueno, un ejemplo real, seguridad física. Esta fue una prueba que hice hace como 2 años en un edificio del DF. Bastante bien, porque hice un escaneo en la red con Nmap. Entonces, en cierto equipo, vi en el puerto FTP, en el puerto 21 de transferencia de archivos, pues vi el banner, ¿no?, como tal del protocolo FTP. Sin embargo, me salían cosillas raras ahí de corazones y cosas así en ASCII, que pues son protocolos así medio extraños. Entonces dices, quizás no están en cumplimiento con el RFC de FTP, se me hizo extraño. Venía un número como tal, un número exacto. Entonces supuse que iba a ser algún equipo en específico, copié ese número, era V334, por ejemplo. Lo puse tal cual en Google y me salió que era un equipo de seguridad física, ¿no? Un equipo que controlaba, un DVR, que es un Digital Video Recorder, que controlaba las cámaras de seguridad y guardaba los videos de diferentes puntos del edificio. Ok, investigué de este software, de este aparato como tal, y para utilizar las cámaras necesitas un software en específico, por eso les decía que a veces tienes que bajarte el software. Me voy al sitio web del fabricante y allí mismo te dice, ocupa nuestro software, compra nuestras cámaras, etcétera, etcétera. Te damos la demo del software, lo bajas y con esa demo pues ya hablamos el mismo lenguaje, ¿no? El mismo lenguaje del equipo físico como tal, y en ese momento pues ya podemos intentar autenticarnos. Una vez que me pidió el usuario y la contraseña del equipo, pues le puse el por default, creo que era admin o algo así, y me dejó ingresar. Y una vez dentro, esto es lo que pasó. $12.50, press return. Música no es necesaria. La seguridad física de un edificio, que podría ser usado para 1000 cosas. Pero este videoclip es al acceso a un centro de datos en México DF, un centro de datos de alta seguridad, con lo mismo, un panel de administración biométrico, es decir, huella digital o escáner de retina, etcétera, con la contraseña o configuración por default. Este video no lo hice yo, lo grabaron los consultores de WebSec, los patrocinadores, Pedro Joaquín y Paulino Calderón. Entonces, pues aquí los voy a quemar un poco.
alta seguridad. ¿Cómo era el fallo? Si les quieres platicar así exactamente lo que pasó. Pues solamente vimos quién era el fabricante del dispositivo y Paulino encontró en internet ¿y Paulino dónde está? Paulino encontró en internet el manual oficial y la documentación oficial y vimos que el password de admin era tenerlo vacío y pues fue lo primero que intentamos y funcionó a la primera. Admin. Entonces se dio de alta un usuario, al dar de alta al usuario se dio de alta su huella, salió del panel de administración e ingresó como un usuario normal, autorizado. Ok, seguimos con técnicas de evaluación. Ayer lo mismo que presentó Dragon, viene siendo lo mismo, conectar un equipo físico, que es casi una computadora con muchas funcionalidades, para sacar las contraseñas de Wi-Fi o funcionar como un access point falso, o conectar USBs que al momento de conectarlos al Windows te saca la información de usuarios, contraseñas, procesos, etcétera. Una vez tuvimos una pequeña aventura con Pedro en cierto congreso. Estaba la computadora en el registro, en congreso de seguridad, y Pedro traía en aquel entonces traía un de Hack5, ¿cómo se llamaba? Hacksaw, ¿sí? Un USB que creabas el dispositivo y en el momento de insertarlo a Windows te dumpeaba las contraseñas, usuarios contraseñas, encriptadas obviamente, pero ya tú después desencriptabas esto. Y era tan sencillo como ponerlo detrás de la computadora. Entonces vimos la máquina de registro con Pedro y dijimos, pues, ¿qué pedo, güey? Vamos, va. No estaba la chava que estaba en el registro y en ese instante pasamos y no sé si lo conectaste tú o yo no recuerdo. Lo interesante es quién lo desconectó. Lo conectamos, llegó la chava. Ok. No, lo que pasa es que es una herramienta que usaba el autorun de Windows, que antes pues, te dejaba correr cualquier cosa que le pusieras en el autorun. Entonces tenía muchísimas herramientas ya populares, conocidas, que eran para dumpeo de passwords, para pues, lo que tú quisieras, para extraer cookies, extraer historial y todo esto. Entonces, pues sí, en una de esas lo conecta Nitrus y caminamos un poquito más adelante y ya, ¿no? Volteamos y todo, regresamos a ver y ya no estaba el USB, ya no estaba conectado ahí el USB. Y habían como 5 alertas del antivirus de que había detectado un buen de amenazas que se habían conectado a la computadora. Ya dijimos, pues bueno, ya, ni modo, ahí ya perdimos un USB. Luego me acordé que ya había conectado ese aparato a otras computadoras antes, incluyendo la mía, entonces ya tenía varios passwords ahí, incluyendo los míos. Así que pues tuve que ir con la persona ahí del registro y le dije, oye, ¿qué pasó? Puse mi USB en esta computadora y ya no está, no sé qué. Ah, ¿era tu USB? Sí. Ah, pues tengo que decirte algo. Tiene virus, ¿eh? Y ya todavía le dije, no, pues no tenía, seguro tú me lo pasaste. Pero bueno. Buenísimo, pero... Y me lo devolvieron. Y pero vamos, si tú ves un USB allí, o sea, ¿qué chingados hace un USB en la máquina de registro, no? Allí el momento que lo que hubiese hecho ella, pues era ir con el guardia de seguridad y, bueno, nadie no lo iba a hacer en realidad. Bueno, otra técnica de evaluación, un tema que me gusta bastante es plantas industriales. Me gusta muchísimo. Entonces, lo que he visto, lo más común que he visto en plantas industriales, he estado como en, no en muchas, pero como en 6, de diferentes industrias, cartoneras, y he estado como en 4 cerveceras, y lo que he visto mucho es la separación de redes, la segregación como tal. En muchos casos no existe dicha segregación o existe lógicamente con controles deficientes o a veces simplemente es la misma red de datos corporativos, es decir, donde va el ERP, las oficinas, el correo electrónico y pues allí mismo van conectados equipos industriales que trabajan sobre la misma pila de TCP/IP. Entonces, misma pila, misma comunicación, es posible alcanzar estos dispositivos, los controladores industriales, robots, etcétera. Y otra cosa, los USBs deshabilitados. En algunas plantas sí está estrictamente prohibido tener habilitados los USBs. Me tocó una planta, no recuerdo, en un desierto, en el norte. Allí tenían explícitamente prohibido habilitar los USBs. Estaban deshabilitados en todas las computadoras. Pero pues hubo uno que a fuerza quería el USB
y lo habilitó, o sea, hackeó su propio Windows, lo activó, porque tenía permisos de administrador. Entonces allí es un control, una deficiencia de un control lógico, que los usuarios no deben tener permisos de administrador para desactivar o habilitar ciertas funcionalidades, ¿no? Entonces activó, conectó su USB inocentemente para sacar o poner información y sorpresa, una USB fue necesaria y se infectó de Stuxnet en su computadora. Stuxnet se empezó a replicar y por pura casualidad en esa planta industrial tenían equipo Siemens, que era como el target principal de Stuxnet. Entonces se infectaron ciertos equipos industriales, unos robots y demás. La planta dejó de funcionar 2 horas por ciertos fallos en una computadora controladora que era un Windows y perdieron así demasiado dinero por 2 horas de desconexión. Porque como es un proceso industrial, en las plantas industriales está todos por procesos, ¿no? Subprocesos. Y este proceso como tal estaba como la mitad de la cadena. Y si se paraba ese proceso, aunque todo lo demás siguiese produciendo, empaquetando cerveza y demás, lo de adelante pues no podría, aunque estuviesen listos los carros para cargar cosas y demás, no podían avanzar porque ese pequeño subproceso no funcionaba como debería estar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Segregación física. Me tocó auditar ciertas Wi-Fi también, porque habían ciertos robots que se controlaban por Wi-Fi. Entonces, de repente vi que habían unos access points no me acuerdo si no tenían autenticación o qué, pero te conectabas directamente y ya estabas en la red industrial. Así que cualquier auditor, cualquier persona, cualquier proveedor que llegase, se conecta al Wi-Fi, ya tiene acceso a los robots y demás, no te pedía usuario, no te pedía contraseña. Esa es una. Y aparte, la segregación, volvemos a lo mismo. Habían proveedores que llegaban a hacer mantenimiento a las plantas industriales, a los robots, y conectaban directamente su computadora de su propia compañía, de mantenimiento a la red industrial. Y si estaba infectada esta computadora, pues se infectaba lo demás. Lo mismo, segregación. Esto fue del 15 de enero, una noticia que se me hizo bastante gráfica para mostrar aquí en este lugar. En sí, el Departamento de Defensa estaba viendo, no recuerdo exactamente en dónde fue esto, en Irán. Es una planta de enriquecimiento de uranio. Aquí puse este slide que tomé de Wikipedia para que vean, pues el uranio se usa en armas nucleares y demás. Entonces, lo que hacen estas plantas de uranio como tal es el enriquecimiento. Entonces, el uranio natural, así como está tal cual, y ya enriquecido, que es el que usan ya a grado militar, grado para hacer armamentos y demás, que es lo que realmente hace peligroso, ¿no? Entonces, el problema aquí fue que se supone que era una red cerrada, como las que les platicaba, una red cerrada sin acceso a internet. Sorpresa, se infectó por un pequeño malware, que creo que era Stuxnet, vía un USB, y ahí está. Ok, uno de los sistemas más seguros, una planta nuclear, además fue víctima de malware. El impacto de esto fue simplemente que dejó de funcionar, o sea, ya las máquinas como tal no procesaban correctamente el uranio y demás, entonces eso fue fatal. Ok, centros de datos. En centros de datos solo he ido a un par, pero no tengo mucha experiencia, pero lo que he visto en ciertos centros de datos, obviamente esta imagen me la tomé de internet, no es en Toluca en realidad, pero sí, pero se me hace interesante que ciertos centros de datos tienen, por ejemplo, puertas antibombas, son conceptos bastante buenos. Hay estándares, como les decía, que sí evalúan estos detalles específicos, la anchura de las puertas, el grosor de las paredes, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, vi grandes montículos de arena alrededor. Cuando estaba auditando, vi que está el centro de datos casi bastante grande, como una cuadra completa, pero todo alrededor habían como montículos, pero grandes. O sea, cada montón era un volteo grande y dejaba ahí un montón de arena. Y estaban así todos los volcanes de arena. Y entonces pregunté para qué servía eso. Y me dijeron, por si acaso viene alguien y quiere bombardear el sitio, todo está exactamente medido, la distancia entre la pared del centro de datos y la malla, por ejemplo, y está exactamente medido hacia afuera, de la malla hacia adentro, a dónde poner los montículos, por si alguien físicamente avienta una bomba
hacia el centro de datos, y eso es para retención de bombas, de granadas, etc. No creo que pase o que haya pasado, pero allí están. Otro concepto interesante, exploración urbana, esa es una evaluación ninja, es bastante, bueno, no bastante conocido, pero sí es divertido. En sí le llaman infiltración, hackeo de edificios y demás. Esto es un concepto, yo nunca lo he hecho, o lo he hecho un par de veces, pero por diversión, así en ciertos lugares. En sí es ir a estructuras viejas, a edificios abandonados y demás, para practicar, ¿no?, el ninjitsu de seguridad física. Bueno, en México DF también hay Urban Exploration, ahí está en rojo. Bueno, tenemos un nombre topo ahí en el DF. Y ahí Luis creo que lo ha visto, ¿no? Bueno, si quieren más, entren a infiltration.org. Es un grupo de personas que se la pasa, ya lo toman como un deporte, se la pasan identificando estructuras, edificios viejos, y se ponen de acuerdo en Canadá, en Moscú, en diferentes lugares, decir, tal edificio fue construido en tal lugar, ya vimos que hay acceso por alcantarillas, por un techo, ya vimos qué tipo de candado utilizan, etcétera, y se van así un día completo a explorar, a tomar fotografías, así como este güey, como este yonki. Algunas fotos de las que han tomado los exploradores urbanos, que es un concepto bastante interesante. Y bueno, así rapidísimo les platico. Sí, es uno de los mejores libros que he leído. Este concepto me gusta bastante, es prevención del crimen a través del diseño del entorno. Se me hace un concepto bastante interesante, nunca lo he visto en práctica. Pero el concepto fundamental, la idea fundamental es que psicológicamente construyas un lugar físico para que la gente se sienta confiada y no le den ganas de robar, de asaltar, de hacer algo ilegal, ¿no? Entonces, me clavé un ratillo. Mi hermano estudia arquitectura y él tiene un libro que habla acerca de urbanismo, y en ese libro habla de algunas formas de implementar eso. Por ejemplo, habla de que en una plaza pública donde hay movimiento jamás va a haber crimen, porque donde hay movimiento de gente no hay crimen. O por ejemplo, en cotos privados bardeados afuera es un hervidero de delincuencia. Y pues más que nada, sí, eso más bien pienso que sería urbanismo. Ok. Sí, entonces, como dices, ¿no? Obviamente no en todos los casos aplica. Por ejemplo, en lo que pasó en la Terminal 2 del DF, lleno de gente y pues ahí unos tirados, ¿no? Bueno, literalmente. Por ejemplo, es muy diferente ver este vecindario así bonito y demás, diseñado, pues se ve bonito, te inspira tranquilidad, paz, armonía. A ver estas fotos del Bronx, ¿no? Así, el Batimóvil. Bueno, aquí hay algunas cosas que se pueden evaluar. Por ejemplo, hay cosas que tienes que evaluar hay cosas que sí se me hacen así absurdas. Por ejemplo, en ciertas metodologías de evaluación de riesgos, tienes que estar sentado frente a la persona, a la dueña de la información, y te ves, sinceramente yo me he visto tonto, pero lo tenía que hacer, era mi trabajo, preguntarle, oye, aquí cada cuánto cae un avión, o sea, aquí en tu edificio. Pues se reían, o sea, pero tenías que hacerlo. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga un avión aquí? La probabilidad de que haya un terremoto. En México, DF, por ejemplo, ha habido casos, así que hay cierta probabilidad, inundaciones, etcétera. Tienes que preguntar, por ejemplo, tu edificio, hay unas cosas interesantes. Por ejemplo, me ha tocado preguntar, ¿hay aquí alrededor o a cuántos metros o cuántas cuadras hay algún edificio gubernamental? ¿Y qué edificio gubernamental es? ¿Para qué? Para evaluar la posibilidad o la probabilidad de que existan manifestaciones allí y los manifestantes pues atenten contra el edificio, ¿no? Graffiti, romper puertas y demás, cristales. Esto es clásico, lo he visto muchas veces en México, como el hoyo que les dije al lado de la puerta. Están los servidores súper protegidos, pero el techo es de unicel. Eso es clásico. Sí, ¿no?
clasiquísimo. Bueno, en sí esto es como una moraleja. Los guardias de seguridad toman ciertas decisiones, en sí es lo que ellos hacen. A veces cuando no tienes oye, se me olvidó mi badge, por favor, tengo una junta increíble ahorita, paro, poli. Y el policía pues te dice, está bien, joven, pero para la próxima, tráele café. O sea, hay cosas. Y bueno, moraleja, usen los controles de seguridad adecuados. Si van a implementar en su compañía y demás, así que no van a poner un chihuahua de seguridad o aquí a la abuelita protegiendo a la hija, sacando dinero del cajero automático. Y listo, pues muchísimas gracias, gracias por asistir. Quisiera agradecer a Guadalajara Con, a mi grupo de amigos, Vircon, HKM, Paulino Calderón que anda por allá, Carlos Ayala que no pudo venir, Luis, Diamond, Dex que estuvo de pari ayer, Cristian Navarrete y muchos de acá que no, aunque no están allí, pero pues se agradece bastante, Light OS, Crack, Beck, que está por ahí, Eduardo Ruiz Duarte, el Chito, Treu, bastante gente, pues muchísimas gracias. Ahí está mi contacto, mi Twitter y mi página. Gracias.